liberaré. Porque usted tiene un espíritu que lo trae consciente o inconscientemente a la presencia de Dios. Por eso lo importante de estar en la presencia de Dios y recibir al Espíritu Santo. Porque cuando usted recibe al Espíritu Santo, usted no es movido por cualquier corriente de doctrina. Usted no es movido por cualquier cosa. No cualquier cosa lo mueve a usted. A usted solamente lo mueve la palabra de Dios. Y es la palabra revelada, la que se predica desde este altar. Cuando usted recibe al Espíritu Santo, que es la promesa de Dios, usted recibe una promesa, usted recibe ese consolador. Y ese consolador dice que habita en usted, camina con usted. La palabra habitar es convivir, estar en un hábitat, compartir. Ese consolador es como una sombra. Si la sombra se mueve para acá, yo me muevo para acá. Usted va con usted hacia donde usted va. Amén. Es la promesa de Dios. Y ese mismo consolador pone en nosotros el querer como el hacer de venir a su casa. Y usted va a ver por qué. Porque la presencia de Dios, el Espíritu de Dios mismo viene de Dios. Por ende, en Dios mismo fuimos bautizados en un mismo cuerpo para habitar juntos con Jesucristo. Por eso cuando estoy separado del cuerpo de Cristo, no me siento en mi hábitat. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu me está trayendo a la presencia de Dios. Quiero estar aquí, quiero estar aquí. Y si la presencia de Dios no está en mi casa, usted tiene una responsabilidad de agarrar el fuego de aquí y llevar a la casa, para encender una hoguera en su casa, para sentirse en su hábitat. Si no, en su casa morirá, porque ciertamente todo pez que usted saca del agua y está fuera de su hábitat termina muriendo. Por eso lo importante de nosotros tomar de la presencia de Dios, del fuego del altar, y llevar donde nosotros nos desplacemos, ya sea el trabajo o la casa, porque no puedo estar fuera de los asuntos de mi Padre. Aún estoy trabajando en el mundo, estoy laborando, porque esa es la palabra correcta, estoy laborando, pero estoy predicando. Y al cliente le predico, o le digo, le hablo una palabra de Dios. A mi compañero de trabajo estoy hablándole de Dios. Pero no puedo estar sin hacer eso, porque ciertamente si detengo el fluir del Espíritu de Dios, voy a morir. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo sobre eso? Yo soy la vid y ustedes son los separados de mí, nada pueden hacer. Eso quiere decir que nosotros, la presencia de Dios, tenemos que llevarla donde quiera que vayamos. Y esto solamente funciona a través de algo que se llama una vida en el Espíritu de Dios. ¿Usted sabe qué es una vida en el Espíritu? Vamos a ver los intercesores. ¿Qué es una vida del Espíritu? ¿Qué es una vida en el Espíritu? Una vida en el Espíritu es una vida de oración. Cuando usted lleva una vida del Espíritu, la esencia del Espíritu es impartida a su propia vida. Voy a repetirlo de nuevo. Cuando usted lleva una vida de oración, usted ha escuchado que en el mundo se dice mucho algo que crecimos con eso. Dime con quién andas y te diré quién eres o a quién te pareces. Amén. Y el mundo constantemente está tratando de formar su imagen en usted y en mí. La imagen del mundo. Y usted sabe quién es el príncipe de este mundo. El enemigo. Entonces él quiere moldearse en nosotros. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Usted se terminará pareciendo a aquello en la cual usted pase más tiempo. Amén. Si usted tiene amigos que no están en esa, vamos a ponerlo naturalmente, le decimos círculo vicioso, su círculo de amigos, y ellos tienen costumbres, tienen otro tipo de... Por eso les dije que usted tiene que amar a su hermano. Y esos amigos, usted los considera sus amigos. Y usted convive con ellos, pasa tiempo con ellos. Tarde o temprano, aunque usted no está haciendo lo que hacen ellos, usted terminará practicando lo que hacen ellos. ¿Por qué?
por el tiempo que usted pasa con ellos, que es directamente proporcional a una vida de oración. Por eso usted tiene que anhelar pasar tiempo con su familia en la fe. ¿Vio que es directamente proporcional? Si yo me alejo de la casa de Dios, tomo la decisión de alejarme, yo digo que yo tengo la unción, que tengo el manto, pero el mundo tarde o temprano empieza ¿a qué? A afectarme. El mundo empieza a afectarlo negativamente. La oración de nuestro Señor Jesucristo el Padre es: no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes en medio de este mundo. O sea que usted y yo tenemos la responsabilidad de ser luz en medio de la oscuridad. Por eso no me puedo separar de mi hermano. No me puedo separar de la presencia de Dios, porque tengo una responsabilidad de ser luz, de que mi lámpara, el fuego del Espíritu Santo, esté encendido constantemente en mi casa y donde quiera que yo vaya. Y esto es importante para el hombre y la mujer de Dios. Debe cultivar una vida del Espíritu. Amén. Los hombres y las mujeres de Dios ya no somos movidos por las cosas de este mundo. ¿Usted no ha notado que desde que usted vino al reino hay cosas de este mundo que ya no le atraen? Ya no me llaman la atención. Porque tengo un espíritu dentro de mí, tengo una presencia sobrenatural, la cual me trae un recurso divino y me mueve a otras cosas más altas. La palabra de Dios dice que todo lo que ha creado, todo lo que usted puede percibir, fue creado de lo que no se ve. Entonces, esa misma presencia le está trayendo cosas de más alto nivel o de mayor importancia para usted. Y usted empieza a perder el interés en cosas pequeñas, porque usted fue llamado a cosas grandes. Las cosas del reino son cosas grandes. Si usted, gracias Espíritu Santo, si usted tuviera la revelación, y se la pido al Espíritu de Dios, de entender el propósito por la cual usted está aquí hoy. Son cosas grandes, más allá de lo que usted se puede imaginar. Dios está trabajando. Dios está trabajando de una manera sobrenatural. Y nosotros muchas veces no podemos entenderlo. Por la palabra de Dios dice que tenemos que la mente de nuestro Salvador, la mente de Cristo, que es una mente que es obediente hasta la muerte. Y aunque usted no entienda por qué está pasando por X situación, aunque usted no entienda por qué está caminando por cierto valle, usted está obedeciendo, porque entiende por medio de la palabra de Dios que la voluntad de Dios para su vida es buena, perfecta y agradable. Pero ¿cómo yo puedo entender esa perfecta voluntad o cumplirla, obedecerla? A través de una vida en el Espíritu de Dios. Amén. No es con fuerza, dice la palabra de Dios, no es con poder, sino con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que me da la fuerza para obedecer lo que dice la palabra de Dios. Sin el Espíritu no puedo hacer la voluntad de Dios. Vamos a conocer de quién estamos hablando, la persona del Espíritu Santo. Porque para poder tener una vida del Espíritu debo comprender dos cosas. Debo entender quién es el Espíritu Santo, y segundo, debo aprender a cómo ser uno con Él. Voy a volver a repetirlo. Debo comprender esa esencia, de dónde viene, quién es, cómo opera, qué le gusta, qué no le gusta. Y tengo que aprender cómo hacerme uno con Él. Amén. Pero para poder entender esto, necesito tener una relación. Por eso nuestra madre hace mucha énfasis en lo que es, nuestra pastora, hace mucha énfasis en lo que es la vida del Espíritu. Cuando usted se relaciona con su hermano, usted me va a decir que usted no conoce lo que le gusta o no le gusta. Aquí tenemos hermanos que tenemos ya cierta cantidad de años de conocernos. Y ciertamente yo puedo conocer muchas veces cuando mi hermana o mi hermano está molesto o cuando no le gusta algo. ¿Por qué? Porque cuando usted se relaciona con alguien, usted empieza a conocerlo, hasta donde esa persona le permite conocerlo.
Y de la misma forma, esa persona lo está conociendo a usted. O usted me va a decir que usted no lo ven. A cada uno de nosotros nos están viendo y los primeros que nos ven en la casa son nuestra familia natural. Por eso la familiaridad es negativa hasta cierto punto. No se familiarice con el hermano. Entonces, usted empieza a conocer, ¿por qué? Porque tiene una relación con el Espíritu de Dios. Amén. Empiezo a conocer ¿a quién? A Cristo. Y Cristo me empieza ¿qué? A revelar al Padre. ¿Vio cómo opera esto? El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? A nuestro espíritu. Por eso nosotros decimos amén, pero nos sueltan una palabra. La palabra amén representa así sea. ¿Por qué? Porque cuando la palabra está sazonada con el Espíritu Santo, da testimonio al Espíritu que usted tiene dentro de usted de lo que se está diciendo en este altar es cierto. Amén, correcto, ¿vio? Así funciona esto. Usted no dice amén por costumbre, no, es el Espíritu que usted tiene dentro, dice sí, así es. Por eso es la importancia de una vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el ministro debe impartir el Espíritu Santo y la persona que lo recibe tiene un espíritu de la cual va a decir sí, es cierto lo que ese hombre o esa mujer de Dios está hablando. Y usted dice amén, así sea. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a entender que el Señor, nuestro Padre, tiene una Trinidad o una persona. Tenemos al Dios Padre Creador Todopoderoso, al Padre Creador de los cielos y la tierra y el ejército de ellas, todo lo que está creado. Amén. Y tenemos al Dios Hijo, nuestro hermano Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y Él es conocido como la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que cuando Dios creó la tierra, Dios no estaba solo. Estaba nuestro Señor Jesucristo, la palabra, con Él. Y tenemos al Espíritu Santo, Dios Espíritu. Amén. Vamos a ver Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Ahí me ayudan con el tiempo, porque nos vamos metiendo profundo en la revelación y después se nos va el tiempo. Gloria a Dios. ¿Listo? ¿Qué dice? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre, el Verbo Jesucristo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea que debo entender que Dios Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus funciones y sus propósitos? La palabra santo representa separado para el uso exclusivo de Dios. O sea que el Espíritu Santo tiene un propósito y una asignación. Al igual que usted y yo, fuimos ¿qué? Separados de este mundo, traídos a su luz admirable, y lo primero que Dios nos da identidad, por esa identidad nos da ¿qué? Propósito, asignación. O sea que ya usted no es cualquiera persona, usted es una persona con llamados, propósito, asignación, identidad, autoridad, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, es la esencia de Dios para con nosotros, que tiene que una asignación en la tierra, porque es santo, separado para un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Qué? Vamos a ver, ¿cuál es ese propósito del Espíritu de Dios? El Espíritu Santo trae ¿qué? La verdad. Por eso es conocido como el Espíritu de la verdad. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, hay muchas cosas que quiero contarles, que quiero revelarles, pero todavía no puedo. Pero enviaré ¿qué? Otro consolador, y este os revelará todas las cosas. O sea que el Espíritu de Dios tiene una asignación. Tiene una asignación profunda.
traernos la revelación, porque es el testigo en los cielos de lo que el Señor habla. Por eso lo que caminamos en el Espíritu, usted y yo, entendemos cosas que el mundo no entiende. Porque el Espíritu Santo, como es testigo, y ya nosotros no somos criaturas, sino somos los amigos de Dios, y la palabra de Dios dice, no hay secreto entre los amigos. Él viene donde su amigo y le cuenta un secreto. ¿Y por qué es secreto? Porque esa información no todo el mundo la tiene. Y esa información es conocida para nosotros como la revelación. La persona en el mundo podrá leer la Biblia de inicio al final y de final al inicio y volver a leer cuantas veces sea. Y no maneja la revelación que usted y yo tenemos. Pero eso es ¿por qué? Porque hay un espíritu de la verdad hablándonos misterios, aun cuando dormimos. Amén. Quiero que usted entienda cómo opera el Espíritu de Dios, quién es y qué está haciendo en usted y en mí cada día. Nos está hablando misterios que este mundo no entiende ni conoce, pero está preparado para los hijos de Dios, siendo una paz. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo? Primero vamos a ver qué no es. ¿Qué no es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una emoción tampoco. Los hijos de Dios no somos movidos por emoción. No es una teoría tampoco. No viene a hacer su propia voluntad, sino Él viene a hacer la voluntad del Padre. Amén. No tiene una opinión diferente a la del Padre ni la del Hijo, pues trabaja en común acuerdo. No es una opinión, no es una fuerza, no es un sentimiento. El Espíritu Santo, como le expliqué anteriormente, tiene una asignación. Y Él viene a hacer la voluntad para la cual fue enviado a nosotros. Amén. Él ha venido ¿para qué? Para consolarnos. Todos conocemos eso. Para enseñarnos, para fortalecernos, como decía la adoración, para redarguirnos cuando hacemos algo mal. Él tiene una asignación específica, así como es la unción apostólica, que tiene una asignación específica. De la misma manera, Dios en esa unción envió al Espíritu Santo con una asignación específica. Y Él no se irá de esta tierra hasta que esa asignación termine. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Pues ciertamente la palabra no regresará hasta que cumpla su cometido. Por eso el Espíritu Santo se irá con la iglesia en el rapto, porque ya cumplió su asignación con la iglesia. Entonces vemos que no es una fuerza, no es una emoción, no es nada que el hombre pueda imaginar. No nos podemos hacer memoria ni imaginación de lo que es el Espíritu Santo. La palabra espíritu viene del griego pneuma, que significa aliento, soplo, viento y espíritu de Dios. Amén. Aliento, viento, soplo y espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Dios espíritu. Amén. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es el mensajero del Padre y el Hijo. Recuerde que el Hijo es la palabra. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Él es el Verbo. Entonces el Espíritu Santo, Él es el mensajero. Por eso dice que yo ya no son criaturas, sino son mis amigos. Y no hay secreto entre los amigos. ¿A usted le guarda secreto a sus amigos? No. Por eso el Señor ya no nos ve con la misma condición que antes. Cuando usted viene al reino de Dios, usted viene a recibir una identidad, recibir una promesa, a ser elevado de condición. Y por ende el Señor ya no le oculta las cosas que le oculta al mundo, porque para usted ya son luz. La palabra de Dios dice que la palabra es que lámpara a mis pies. O sea que usted tiene revelación para ver más allá de lo que los ojos naturales pueden ver. Quiero llevarlos profundo en la revelación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, tercer punto, es Dios mismo.
salió de Dios y regresa a Dios. Es la esencia de Dios. Yo le voy a decir algo, no hay nada más terrible que estar en la presencia de Dios y no darse cuenta. Usted está entrando en una deshonra. Muchas veces estamos en la presencia de Dios y no la honramos. ¿Qué dice la palabra sobre eso? Donde dos o más se reúnen en mi nombre, usted está en problemas si esas dos personas están en acuerdo. Donde dos o más están reunidas, dice el Señor, yo estaré allí. ¿Y cómo yo, estando en la presencia de Dios, puedo estar ocupado en otras cosas o pensando en otras cosas? Santo, no se le ha revelado quién es Dios. Y si Dios está en este lugar, requiere mi plena atención y servicio. Honre la presencia de Dios. Hónrelo. ¿Qué dice Dios sobre la honra? La honra que sube es la honra que baja. Pero ¿por qué yo no puedo reconocer la presencia de Dios? Porque ciertamente no estoy llevando una vida de oración. ¿Por qué cuando yo llego a un lugar y no puedo detectar la presencia de Dios? Pero puede ser que en el lugar no esté la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios ciertamente está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Amén. Puede pasar una de dos. Yo estoy teniendo vida de oración y yo llego a un lugar que supuestamente debe tener la presencia de Dios y no la percibo. Entonces, uno de los dos estamos en problema, el lugar o yo. O sea, pero no. Si el lugar, o sea, este lugar, este templo, está alineado a la voluntad de Dios, hay hombres y mujeres pagando el precio, está la presencia de Dios y usted no la percibe, usted tiene un problema. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un problema? Porque usted jamás podrá honrar a aquello que no conoce. Usted jamás podrá honrar a aquello que no conoce. ¿Por qué? Nosotros cuando sentimos la presencia de Dios corremos a postrarnos, corremos a levantar nuestras manos, a danzar en su presencia, porque ciertamente en intimidad le hemos conocido. Debe ser la misma presencia que hay en su casa, en su intimidad. Entra en tu aposento y cierra la puerta. Aleluya. ¿Qué dice la palabra sobre eso? Vamos, si lo podemos buscar. Alguien que me ayude. Entra en tu aposento y cierra la puerta. ¿Qué dice? Y en lo secreto, póstrate, ora. No seas como los fariseos que solamente hacen esto para que sean vistos. No, tú lo vas a hacer en el secreto y ciertamente tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Por qué? Porque esto es espiritual. Me dice cuando lo tiene. ¿Ya lo proyectó? Vamos a leerlo. ¿En qué parte está? Mateo 6:6. Amén. Vamos a leerlo. Ustedes que lo pueden ver porque no tengo televisor acá de este lado. Mateo 6:6. Amén. Mas tú cuando ores, entra ¿en qué? En tu aposento, en el lugar secreto, y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Dónde está el Padre? En lo secreto. Que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, amén, te recompensará en lo público. ¿Qué dice el 7? Y orando no uses vanas como los que piensan que por su palabrería serán. Esto es importante. Cultivar una relación con el Espíritu Santo. Ya aprendimos, el Espíritu Santo es Dios, es la esencia de Dios, es el mensajero de Dios, es quien hace su voluntad aquí en la tierra, es el testigo fiel en la tierra y en los cielos,
es nuestro consolador, nuestro maestro. Amén. Ya aprendimos quién es el Espíritu Santo. Ahora necesitamos que aprender a tener una relación con Él. Y esto solamente es a través de la intimidad. No hay otra manera. Su vida de oración es directamente proporcional a lo que usted pueda sostener en su vida. A veces recibimos bendiciones y se nos van. ¿Por qué? Porque no tengo la fuerza para sostenerla, no tengo la fe. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Entonces, cuando usted pasa tiempo con Dios, ¿qué sucede cuando usted tiene esa? Vamos a poner la parte positiva. ¿Qué sucede cuando usted pasa tiempo con Dios? Es empoderado, amén. Es impartido por la presencia de Dios, o sea que su autoridad está sobre usted. Trae la revelación. ¿Qué más? Tiene confianza, tiene identidad, seguridad en su presencia. Hay sanidad, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay amor, hay libertad, justicia. O sea que estamos viendo que la presencia de Dios no es un lugar físico. Ya estamos metiéndonos en el tema realmente. La presencia de Dios es un ámbito espiritual. El Espíritu Santo lo lleva a usted a meterse profundo en esa presencia donde no existe el hambre, el cansancio. Muchos de nosotros en casa de oración podemos venir cansados, pero cuando llegamos a casa de oración se nos activa y ya se nos fue el cansancio, porque ¿qué? En la presencia de Dios habita la plenitud de Dios y su Espíritu lo conoce. Entonces, cuando yo estoy en la presencia de Dios, no existe el tiempo, el dolor tampoco. Las angustias se nos van. De repente usted entró con un problema a la iglesia, pero usted sale gozoso. ¿Pero qué pasó allí? Hubo un intercambio de cargas. En la presencia de Dios no es un lugar físico, por eso el Edén no es un lugar físico. El Edén representa caminar con Dios. El Edén representa ¿qué? Habitar con cielos abiertos. Es un lugar espiritual. Por eso la palabra de Dios dice que el que no es nacido por el agua y del Espíritu no entrará al reino de Dios. Para usted poder introducirse al reino de Dios, usted necesita haber nacido del Espíritu. Porque usted va a entrar a un reino espiritual. Y al reino espiritual no se le puede entrar con la carne. Por eso debo cultivar una vida en el Espíritu. Vamos a ver ciertos atributos del Espíritu Santo. Solo lo voy a mencionar puntual porque debemos avanzar. 1. Tiene emociones. El Espíritu de Dios tiene emociones. ¿Qué dice la palabra sobre eso? No contristéis. Amén. Es gentil. Es administrador de las cosas de Dios. Es aliento de Dios. ¿Qué dice la palabra sobre eso? Y Adán fue moldeado del polvo de la tierra y sopló Dios dentro de él, ¿qué? Aliento. Dice, el Espíritu Santo es del Señor. Vamos a ver Lucas 4:18. Me hagan amén cuando lo tienen. Lucas 4:18. Dice así: y el Espíritu del Señor, aleluya, este es uno de mis versículos favoritos. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ¿qué? Ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar la libertad ¿a quién? Y darle vista a los ciegos, a los oprimidos. Amén. Porque el Señor es espíritu y de esta forma Él busca que le adoren. Vamos a ver 2 Corintios 3:17. Estamos entendiendo quién es esa presencia
que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué usted es movido a hacer cosas? ¿Por qué ya no podemos ser, ya tenemos que ser empáticos? Amén. ¿Qué dice? Libertad. Aleluya. Entrar en la presencia del Señor. Y ahí es donde vamos entrando en tema de lo que es ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué tengo que ser bautizado en el Espíritu de Dios? Porque hay un lugar espiritual a la cual yo debo entrar y salir. ¿O es que David no lo hacía? David lo hacía. Y Salomón lo veía. Y Salomón veía que cada vez que David danzaba, el pueblo de Israel vencía en la guerra. Y Salomón posiblemente, mire que es ser curioso, veía a su padre danzar y bailar, pero lo que no sabía es que su padre estaba allí, pero su espíritu estaba con Dios. No sé si me entendieron, voy a repetirlo. David danzaba y el pueblo de Israel vencía en la guerra. Su hijo Salomón lo veía, pero curioso, él dijo: mi padre no está loco, algo está pasando mientras mi padre danza. Por eso no tomen poco la adoración. Entonces mi padre danza en adoración a Dios y el ejército viene victorioso de la guerra. ¿Qué está sucediendo aquí? Si mi padre no fue con el ejército, él está en su aposento, en su lugar secreto. ¿Y qué dijo Salomón? Padre, o Señor, Dios, enséñame a entrar y salir de tu presencia, así como lo hacía mi padre David. La presencia de Dios es un ámbito espiritual, donde usted solamente puede accesar por medio del Espíritu. Por ende, los que son movidos en el Espíritu tenemos esa bendición de poder entrar a ese ámbito espiritual, a ese mundo espiritual donde habitamos con Dios. Y mientras yo estoy en la presencia de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo me ocupo de tus asuntos. ¿O es que Dios no se ocupaba de los asuntos de David mientras David danzaba? David estaba gozoso en la presencia de Dios y el ejército estaba venciendo. Muchas veces el ejército llegaba y ya los soldados estaban vencidos. ¿Qué pasaba ahí? Dame tus cargas y yo te daré las mías, que son más livianas. Cuando usted viene a la iglesia de Dios, usted viene con situaciones, usted me va a decir que todo es perfecto. No, venimos cargados muchas veces con guerras. ¿Y qué dice el Señor? Yo peleo tus batallas. Tú ven y hazme fiesta. ¿Para qué Dios liberó al pueblo de Israel? ¿Para que qué? Celebrase sus fiestas, para que estuviese con Él. Entonces, cuando vengo a la casa de Dios, vengo a estar con mi Padre y con mi familia. Más nada importa. ¿Hay problemas en la casa? Sí. ¿Que hay crisis económica? Sí. ¿Problemas políticos? Sí, siempre van a haber. Pero primero me es prioridad estar aquí. ¿Por qué? El Espíritu de Dios te lleva. Y por eso yo le digo, usted no es movido aquí por pura coincidencia. No, el Espíritu de Dios lo trajo. Porque así oramos los intercesores. Padre, tráelos con lazos de amor. Señor, tráelos. Estamos orando constantemente y usted no entiende por qué es movido a hacer cosas. ¿Por qué me trae el Señor a la casa? Porque el Señor mismo lo trae a su presencia con lazos de amor, para que usted le celebre sus fiestas. Porque cuando usted está aquí, el Señor se ocupa de sus asuntos. Aleluya. Por eso usted tiene que tener ese deseo de estar en la presencia de Dios. Y gracias a Dios dígale: gracias, Señor, por esta casa, por la visión de esta casa. Porque imagínese que es tan buena la visión de esta casa que aún estamos levantando casas de paz en las casas para llevar ese fuego de aquí a mi casa, que aún me mantiene ocupado. Veo a mi hermano hoy, pues ciertamente mañana lo veo en casa de oración. Amén. No tengo que esperar hasta el domingo para poder ver a mi hermana o mi hermano otra vez. No, mañana mismo estamos aquí otra vez. Gloria a Dios.
Así es la visión, te mantiene ocupados en los asuntos de tu Padre, porque es preciso. Ya le dije por qué es preciso, porque separado de Él nada podemos hacer. Y cuando estoy ocupado en los asuntos de Dios, Él se ocupa de mis asuntos. Vio el principio espiritual, en el reino las cosas son así. Yo estoy en los asuntos de mi Padre y mi Padre me respalda. Aleluya. Entonces ya vimos las cualidades del Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Si yo le hago una pregunta a usted, ¿quién es el Espíritu de Dios? Ahí me respondieron ahorita. ¿Quién es el Espíritu de Dios para usted? Nuestro consolador. Voy a empezar yo. Nuestro consolador, nuestro amigo, nuestro ayudador, nuestro Padre, nuestro Maestro, libertador. Ya le conocemos. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado a conocer. Entonces, si ya lo conozco, usted conoce a una persona hoy. Es como cuando usted conoce a un inversionista o a alguien de negocio usted va a hacer un negocio con esa persona y hoy lo conoce. Bueno, ya hoy lo conocemos. ¿Qué toca de aquí hacia adelante? Empiezo a tener una relación con esa persona. Pues ciertamente la relación de nosotros con el Espíritu Santo no es como la del hombre de negocio, que es por interés, no. Porque Él tiene un interés. Nosotros no, nosotros tenemos una relación con Él porque Él me revela mi verdadera identidad. Amén. Necesito aprender a saber cómo fui creado, por qué fui creado y quién me revela todas estas cosas, el Espíritu Santo. Entonces, ya lo sé quién es. Yo estoy con hambre de respuestas. Yo voy a buscar la fuente de esas respuestas. Voy a la presencia de Dios y, como dice la palabra, encerrado en mi intimidad, busco la presencia de Dios y no me muevo, como dice la adoración, hasta que la presencia de Dios caiga en ese lugar. Así trabaja esto. Usted tiene que tener fe. Y usted, en ese lugar íntimo donde usted está meditando la palabra de Dios, usted tendrá una revelación, pan para los hijos. La revelación es el pan de los hijos. En ese lugar secreto recibo revelación. Usted de repente lee un versículo de la palabra de Dios. Por la palabra de Dios dice, medita en la palabra. Y usted se va a ese lugar secreto y empieza a meditar en la palabra. Señor, tu palabra dice esto, pero yo necesito saber la profundidad de esto, el porqué de las cosas. Y el Señor en la intimidad te empieza a revelar. Es algo increíble. Le voy a poner un testimonio. ¿Usted ha escuchado el gozo del Señor? ¿A quién se le ha revelado esto? ¿Se te ha revelado esto? ¿Se le ha revelado esto? ¿Cuál es la revelación que usted ha tenido sobre esta palabra? Usted ha escuchado, el gozo del Señor es mi fortaleza. O sea que Dios me da un gozo que me da una fuerza más allá de lo natural. Esa es la revelación que usted ha recibido, ¿verdad? Está bien. Porque la palabra de Dios dice que hay niveles de revelación. Así como usted tenga hambre de la revelación, usted puede volver a leer ese mismo versículo y no tendrá la misma revelación. Por eso leer la Biblia no aburre. Porque cada vez que usted la lee en la presencia de Dios, Dios le sigue hablando del mismo tema, pero de manera diferente. Entonces yo recibí esa revelación. El Señor me da una fuerza más allá porque me da un gozo más allá, porque la palabra dice que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y un gozo aunque esté en prueba. Bueno, ok, recibí esa primera revelación. Pero una vez tuve esa inquietud del Espíritu y me retiré a leer esa misma palabra y a meditar en el Espíritu y le pregunté, Padre, yo quiero saber más sobre esto. Revélame esta palabra que tú dices por medio de la palabra de Dios. El gozo de Jehová es mi fortaleza. Y el Espíritu Santo me dice, el gozo de Jehová, no el tuyo, santo. Voy a volver a repetir. La primera revelación es que yo tenía un gozo que estaba más allá de lo natural. Pero cuando le volví a preguntar al Espíritu Santo, me dijo, el gozo de tu Padre, no el tuyo. Voy a volver a repetir. ¿Sabes por qué? Cuando nuestro Padre se agrada
de nosotros. El gozo de Jehová es tu fortaleza. Cuando Dios está gozoso por tu servicio, por tu obediencia, ¿por qué más? Por tu amor, dedicación, los cielos son abiertos. O sea que nosotros tenemos la responsabilidad de agradar a Dios. Porque cuando el Padre está agradado a Dios, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y los cielos son abiertos. Y los cielos son abiertos. ¿Y qué dice? Es mi fortaleza. ¿Por qué? Empiezo a tener bendición, abundancia. Aleluya, en mi casa no falta el pan. Y empiezo a caminar ¿en qué? En bendición. Tener puertas abiertas, por cuanto mi Padre está agradado de mí. Y yo dije: Santo Padre, esta revelación no la había tenido. Esta es la importancia de tener más hambre y sed de la palabra de Dios. No se quede con la primera revelación. Y no estoy diciendo que la primera revelación está mal, sí está bien, pero dice la palabra de Dios que Él te dará más allá, más allá. Métase profundo en la presencia de Dios. Y solamente usted lo podrá lograr cuando usted entienda la vital importancia de la oración. No me moveré hasta que me bendigas. Eso representa: Padre, yo me postro y empiezo a orar. El profeta Elías era un hombre que no se levantaba de orar hasta que no cayera el agua o dejase de llover. Son niveles de fe. Usted tiene que creer que el Señor va a cumplir su palabra. Y eso es orar. Orar es que hablar con Dios y no moverse hasta que Dios le responda. Amén. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a esperar en Dios. Esto es hermoso también. Cuando oréis, oréis así. Amén. ¿Quién se acuerda de esto? Nos enseñó a llamarlo Padre, a darle gracias cuando tenemos y cuando no tenemos. ¿Y cómo cerró la oración? Dándole gracias otra vez. O sea que cuando usted es agradecido, usted ha aprendido a esperar en Jehová. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Los que esperan en Jehová recibirán nuevas. ¿Y qué dice la palabra? El gozo de Jehová en mí. Vea que no se contradice. Aprenda a esperar en ese lugar secreto. Aprenda a obedecer aún cuando estoy en la prueba, en la escasez, estoy obedeciendo. Aprenda a qué, a amar a pesar de que reciba qué, traición. Cuando usted aprende a obedecer la palabra. Pero esto tiene que una repercusión. Cuando usted obedece realmente, su espíritu es impactado. Y sucede algo que se llama proceso de muerte. Empieza a morir a la voluntad de Dios. Usted solamente podrá morir a aquellas áreas, usted solamente podrá rendir aquellas áreas a las cuales usted se le ha presentado a Dios o haya morido en esas áreas. Pero para morir usted necesita humildad. Gracias, Jesús. El siguiente punto, se recuerda que son 2 puntos, ya estamos terminando. El siguiente punto es el bautizo en la presencia de Dios. El bautizo en la presencia de Dios, el bautizo en el Espíritu Santo. Ya le dije que primero era conocer quién es el Espíritu Santo y luego es aprender a relacionarme en Él. Y pudimos ver en la palabra de Dios, vamos, si me pueden ayudar con esta palabra, el momento de que Jesús le dijo a Nicodemo, amén. Quiero hacer énfasis en esta palabra porque de ahí está el secreto y la revelación. Gracias, Padre. ¿Ya? El que no es nacido del agua y del Espíritu, quiero tocar ese punto. Gracias, hermana.
Ciertamente se encontraba el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, hablando con un doctor de la ley. Y hablaban de estos mismos asuntos que estamos hablando hoy usted y yo. Y Jesús vino a revelarnos la vida en el Espíritu. La vida del Espíritu. Y entonces, pero la vida del Espíritu no puede ser entendida con nuestra mente carnal. Por eso era que Nicodemo no le entendía a Jesucristo. ¿Ya lo tenemos? ¿Me da el versículo? Juan 3:5, gloria a Dios. La vida del Espíritu, por eso hablamos del Espíritu Santo, para entender su naturaleza, para que a través de esa misma naturaleza yo pueda tener acceso a Él. Ya entendimos que no podemos con la mente accesar a las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu son más altas, y por eso debo que estar en oración. Juan 3:6, 3:5. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Amén. ¿Por qué? El 6. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, o sea que el reino de Dios, Jesús le estaba hablando de un lugar espiritual, que para poder estar en ese lugar debo nacer en una condición diferente a la de la carne. Y Nicodemo dijo, ¿y cómo siendo, amén, viejo, vamos a poner ese término, puedo volver al vientre de mi madre y qué? Volver a nacer? Naturalmente es imposible, pero estamos hablando de un nacimiento en el Espíritu. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted nace de nuevo, usted nace con una condición espiritual diferente. La condición del Espíritu de libertad. Amén. Esa condición, porque el Señor nos eleva de condición. Es un espíritu nuevo. Por eso la palabra dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu nuevo usted ha recibido, que le permite accesar a los lugares secretos. Ese lugar donde los intercesores nos encanta estar. ¿Por qué? Porque el Señor es santo. El Señor es santo y no puedo accesar al lugar santísimo, al lugar santo, el lugar de su presencia, con la carne. Esto es lo importante de recibir la revelación de lo que es, y la gente toma en poco muchas veces el bautismo en el Espíritu Santo. Usted debe desear, anhelar y querer estar en ese lugar secreto en el Espíritu, porque yo puedo hacerlo porque la palabra me lo dice, ir al lugar secreto y orar y no recibir la revelación. Pero una cosa es ir en el Espíritu a ese lugar secreto. Amén. Le voy a soltar una perla. La palabra de Dios dice que nuestro espíritu, ¿dónde está sentado? En los lugares. Aleluya. ¿Junto a quién? Al lado del Padre. ¿A cuánto se le ha revelado esto? Y cuando usted ora con esta revelación. Entonces usted está orando de abajo hacia arriba o hacia arriba hacia abajo. Gloria a Dios. Cuando usted ora de abajo hacia arriba, usted tiene que traspasar el techo de la casa. Luego que la atmósfera endurecida por el príncipe que opera sobre los hijos de desobediencia, traspasar el segundo cielo hasta que llega al tercer cielo. Y usted seguramente en el segundo cielo va a encontrar oposición. Su oración tiene que ser como un fuego, entonces, que no puede ser tocado por esos principados. Pero gracias Espíritu Santo. Por eso a través de nuestro Señor Jesucristo nos dio la revelación para posicionarnos en un ámbito espiritual diferente, en la cual las cosas no nos iban a costar tanto.
Si a usted le cuesta orar, ciertamente está orando de abajo hacia arriba. Pero cuando usted tiene la revelación de que usted es parte de un mismo cuerpo con nuestro Señor Jesucristo, de que su espíritu y el de Él son uno solo con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, que dijo el Señor Jesucristo: Padre, te pido que donde yo esté, ellos también estén. Aleluya. ¿Y dónde está nuestro Señor Jesucristo? En los lugares celestiales junto al Padre. O sea que mi espíritu está con Jesucristo, y cuando intercedo, gobierno como iglesia de Cristo de arriba hacia abajo, y todo principado se sujeta con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Estoy orando como hijo de Dios en la posición correcta, en el lugar secreto. Vio la revelación de lo importante que es entender a dónde me posiciono yo y con quién. Aleluya. Esa revelación es muy importante para aquellos que quieren ser intercesores. Ahora yo le pregunto: ¿usted quiere ser un intercesor? Nadie levantó la mano, gloria a Dios. Sí, porque el intercesor tiene que morir. Y a nadie le gusta morir, pero tenemos que hacerlo. La vida del intercesor es una vida de constante muerte, pero tiene su ¿qué? Su bendición. ¿Qué dice el Señor sobre esto? No hay mayor amor que aquel que da la vida por sus hermanos. Esos son los intercesores. ¿Y por qué les toco el tema de los intercesores? Porque estamos hablando de la vida del Espíritu. Y un intercesor debe aprender a tener una vida en el Espíritu, porque Él es capaz de meterse en ese lugar secreto, en la intimidad con Dios, a cesar a la presencia de Dios que no es natural, a gobernar desde los lugares celestiales, y cosas tienen que pasar. ¿Vio la revelación porque es importante? Ya no me muevo a hacer cosas por hacerlas, las hago porque se me ha revelado. No es lo mismo hacer algo sin revelación, y es entendible porque todos nos movemos sin revelación en un principio. Nos movemos por obediencia, y a causa de nuestra obediencia Dios nos dice el porqué de las cosas. Pero usted primero debe obedecer. Si la palabra de Dios dice: orad constantemente, orad constantemente. Un descanso en la oración es un descanso con Dios, y un descanso con Dios es un descanso en la fe. Por eso usted no puede dejar de orar, no puede dejar de tener esa vida de intimidad con nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente el día que dejaste de orar, ese mismo día te estará esperando, ¿tú sabes quién? No dejen de orar, orad sin cesar, dice Dios. Entonces, pero usted me dice: pero bueno, ¿cuándo tengo tiempo de orar si tengo que atender mi casa? Tengo que hacer la comida, tengo que ir a trabajar. ¿En qué momento puedo orar? Porque ese es uno de los ataques del enemigo, nos mantiene que ocupados, para usted no tener tiempo, y cuando usted ciertamente tenga el tiempo se encontrará demasiado cansado. ¿A cuánto le ha pasado que cuando van a orar ¿por qué? Porque estoy orando fuera del Espíritu. Primero, recuerde los principios. Debo encomendarme al Espíritu Santo antes de orar, porque el cuerpo está cansado. ¿Y por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Con el sudor de tu frente comerás. O sea que hay que salir a trabajar, pero el Señor no va a dar el sustento. Entonces, ¿cómo usted después del trabajo sabe? Tengo que encerrarme en el cuarto para orar, dame chance. ¿Por qué? El mundo espiritual no opera de la misma forma. Yo no voy llevándose el cuerpo todo golpeado del día a día. Yo lo dejé afuera de la casa. Lo que usted tiene que meter ahí es el hombre del Espíritu que sabe meterse en ese lugar secreto. Voy de nuevo, diciendo que no me entendieron. Usted llega cansado. Estamos hablando de la gente que está, pero la palabra dice que hay que orar. Y usted llega cansado a ese lugar santo ahí de oración, y cuando pone la adoración, y como la presencia de Dios es tan rica con esa adoración,
a Dios. Padre, no, yo creo que Dios Padre en el nombre de Jesús y fluquiti, ahí quedamos durmiendo. Porque cuando está la adoración hay paz. ¿Es o no es? Pero si usted deja a ese hombre allá afuera, Padre, tu palabra dice que tengo que ir a mi lugar secreto a orar. Todo cansancio lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y yo voy en la presencia del Espíritu Santo y usted se postra en la presencia de Dios y empieza a orar en lenguas. Ahí está la clave. ¿Por qué? El Espíritu Santo es nuestro. Los hijos de Dios entendemos ese principio. Por eso cuando vamos a la presencia de Dios, procuramos ir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque yo no voy a llevar eso que yo dejé, que estoy recopilando en 8 horas de allá afuera. Yo voy a ir a meter ahí el hombre espiritual que sabe hablar con Dios. El Espíritu de Dios que está en nosotros dice que nos ayuda en nuestra debilidad o en nuestro cansancio. Y cuando me pongo a hablar con Dios, no hablo naturalmente, sino hablo en Él. Recíbalo, por eso usted debe anhelar. Gracias. Aleluya. Sí. Gloria a Dios, la palabra de Dios te libera. Yo tenía como 4 días con una congestión y solo me paré aquí y empecé. Gloria a Dios. Por eso le cuento este testimonio, porque la espada de Dios es una espada de doble filo que corta aún al portador. Me está liberando, como le está liberando usted también. Entonces, claro, yo recibo también, coge lo tuyo. Por eso usted debe, gloria a Dios, eso es para que se rieran un poco. Usted debe tener ese agradecimiento con Dios aún en las correcciones. Hay mucha gente que le gusta solamente escuchar lo bonito y tú le escuchas amén, amén, pero entonces viene la palabra y le habla de un área de la cual usted no ha rendido a Dios. ¿Qué pasó con el amén? Es necesario recibir la palabra y gozarse. Amén. Lo está corrigiendo, por eso usted se siente así como que ahora ¿quién le dijo a la pastora? Le está corrigiendo. Nadie le dijo nada. La pastora solamente está soltando la palabra y la palabra está haciendo su cometido en nosotros. Gloria a Dios. Dios es bueno. Entonces seguimos en el tema de entrar en el Espíritu. Gloria a Dios. ¿A quién no le gusta esto? Los hijos de Dios anhelan estar en la presencia de Dios, pero hay que hacerlo bien. Porque si no, usted termina cansado. El servicio, si usted no lo hace con gozo, lo hace en la presencia de Dios, usted otra vez me están llamando para la iglesia. Otra asignación. ¿Por qué? Lo estamos haciendo con nuestra fuerza. Pero cuando usted lo hace en la presencia de Dios, no hay asignación que pueda con usted. Venga, como estilo Rambo, vamos con todo. Todos contra mí, dice Rambo. No. Usted tiene un equipo, tiene a sus hermanos. Amén. Entonces, estar en la presencia de Dios representa estar en el Edén, representa estar en la plenitud de Dios, representa tener una vida en el Espíritu, representa tener identidad en Cristo, representa recibir al Espíritu Santo, representa una vida de oración, representa ¿qué más? La plenitud de Dios. O sea que usted no se preocupe de que esté en el mundo. Dice el Señor, yo te haré una atmósfera dentro de este mundo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Hágase tu voluntad así en la tierra. O sea que nosotros podemos hacer que el reino sea aquí en la tierra. Tenemos esa obligación de manifestar a Dios a los demás. La gente quiere ver a Dios, pero la gente está esperando que Dios va así como en las películas. No. Usted fue hecho para manifestar a Dios. Por eso fue creado su imagen conforme a su semejanza. Y si Dios es espíritu, yo tengo que aprender a hacerlo correctamente en el Espíritu de Dios.
Por eso la importancia de una vida de oración. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos anhelan esa vida de oración en esta mañana? Ahora sí me levantaron más las manos. Levanten las manos con ganas. Amén. O sea, usted es un intercesor. Porque cuando dije, ¿cuántos quieren ser intercesor? Tan y que ya me van a llamar en la madrugada. No, mejor no. Usted es un intercesor. Usted fue llamado a hacer lo que Jesucristo hace. ¿Quién es el gran intercesor? El sumo sacerdote Jesucristo, quien intercede a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. O sea, si usted recibe a Jesucristo, usted también recibe su vida. Por ende, usted es un intercesor, porque Cristo es un intercesor. Por eso usted no levantó la mano ahorita porque no tenía la revelación, pero usted es hijo de Dios, por ende usted intercede por todos aquellos que no tienen la revelación como usted la tiene. Amén. Mientras nuestro Señor era pateado, vituperado de camino al Calvario, Él estaba intercediendo. ¿Usted sabía? Es su naturaleza. ¿Qué decía Jesucristo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba intercediendo de camino a la cruz por nosotros, por usted y por mí. O sea que cuando usted lo están vituperando, lo estén golpeando en este mundo, ¿qué usted debe hacer? Usted siempre pregúntese, ¿qué haría el Maestro? ¿Qué haría nuestro Señor? ¿Le respondería con la misma moneda? ¿Con la misma? No. Interceda por esa persona. Padre, te pido perdón por ellos. Ellos no entienden ahorita, pero entenderán después. Amén. Ese es el corazón de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si usted ha recibido realmente a nuestro Señor Jesucristo, usted es un intercesor, un hombre y una mujer de oración, aquel que se pone en la brecha por otros, por todo aquel que no tiene esa revelación que hoy usted maneja. Por eso usted tiene que darle gracias a Dios, porque usted tiene algo, una perla, un tesoro que el mundo no tiene. Usted es especial. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por eso no se ensañe con el prójimo, con el que está allá afuera. Él no tiene, él no sabe lo que está haciendo. ¿Cómo fue que Dios, nuestro Señor Jesucristo? No saben lo que hacen. Ellos no saben. Pero Él sí sabía que lo que estaba operando allí, esos pocos de demonios, Él sí sabía, Él lo podía ver en la gente. Entonces usted y yo estamos empoderados para hacerlo. ¿Y qué dijo? Mayores cosas harán en mi nombre. Amén. Vamos a ponernos de pie, Víctor. Vamos a darle las gracias a Dios. Vamos a orar. Es la última. Esa está muy buena. Usted es el arca de Dios hoy. Por eso la adoración decía, el arca de la presencia de Dios. Pues ciertamente cuando todo fue consumado, dice la palabra de Dios, el velo del templo se rasgó y nos dio acceso al lugar santísimo.